Esa es una excelente pregunta. No, hombre, unos genios. Proceso legislativo. El proceso legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. El proceso legislativo federal se dirige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada cámara. La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decretos compete a el presidente de la República, B, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, C, a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, y por último la D, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. La formación de leyes y decretos puede iniciarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, observándose el reglamento de debate sobre la forma, intervalos y modo de proceder de las discusiones y votaciones, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Bueno, a continuación les diré los pasos para poder crear una ley. Cámara de origen. Se habla de cámara de origen para referirse a la que inicia el procedimiento legislativo y de cámara revisora cuando se refiere a la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobada por dicha cámara de origen. Presentación de iniciativas. Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a comisiones por conducto de la mesa directiva para su análisis y posterior dictaminación. La comisión se encarga de elaborar el anteproyecto de dictamen para su presentación y, en su caso, aprobación en la propia comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. Una vez elaborado el dictamen, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que, en uso de sus facultades legales, programe su inclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno de la Asamblea. Los dictámenes son sujetos a dos lecturas que se realizan ante el Pleno por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva. Durante la segunda lectura se desarrolla la discusión, votación y, en su caso, aprobación del dictamen. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, esto en su conjunto, y después en lo particular cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Los individuos de la comisión y los autores de la propuesta podrán hablar en más de 2 ocasiones, mientras que el resto solo tendrá 2 intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención los individuos para hechos o alusiones personales, por un tiempo límite de 5 minutos. Terminada la lista de oradores, el presidente preguntará a la Asamblea, mediante votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido. Si así se considera, se procederá a la votación. En caso contrario, continuará el debate, pero bastará que hable uno en pro y otro en contra para repetir la pregunta.
Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido, y si es aprobado se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso de no ser aprobado, se preguntarán en votación económica si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volverá en efecto para que lo reforme, mas si fuese negativa se tendrá por desechado. En cuanto a la discusión en lo particular, terminada está. Se preguntará si hay lugar en votación. En caso afirmativo se votará y en caso negativo se devolverá el artículo a comisión. Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen pasará para su discusión a la otra, cuando no se trate de alguna de las facultades exclusivas en una sola Cámara. Los proyectos deberán ir firmados por el presidente y 2 secretarios acompañados del expediente respectivo del extracto de la discusión, y demás antecedentes se hubieran tenido a la vista para resolverlos. La Cámara Revisora recibe la minuta del dictamen con proyecto de decreto y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, dictamen, discusión y aprobación seguido por la Cámara de Origen. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual la tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para su publicación, pero si lo reprobase no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado, adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión en la Cámara de Origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas adicionales, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobados por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de Origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueran aprobadas por la mayoría de los votos en la Cámara de Origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta. Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharan en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto en el que haya sido aprobado por ambas cámaras pasará al Ejecutivo Federal. Si la Cámara Revisora insistiere en por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto podrá presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto son solo artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Resuelta la iniciativa por la Cámara Revisora, queda sancionada como ley o decreto y se procede a la integración del expediente final con el documento legislativo acabado y original que firman los representantes de las mesas directivas de ambas cámaras. La promulgación. El presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso, cuenta con 2 opciones. La primera es realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen para su estudio dentro de los 10 días útiles, a no ser que corriendo de ese término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el que el Congreso esté reunido, o la segunda, promulgarlo y entonces mandarlo publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que contengan la ley. Un claro ejemplo de todo esto es Diana Trujillo, desde la señora de la limpieza hasta la directora de la NASA, inmigrante latina. Como dice, cada cosa que hago representa a mi país, a mi cultura, a mi herencia, a mi gente, y tengo que dar lo mejor de mí cada vez. Recuerdo que me puse sobre la hierba y miro al cielo y pensé, algo tiene que estar ahí afuera. Eso es mejor que esto, dice Diana Trujillo, quien viajó a Estados Unidos sin inglés y con solo $300 en el bolsillo. Vi todo lo que venía en mi camino como una oportunidad. No lo vi como, no puedo creer que estoy limpiando un baño en este momento. Era más como, me alegro de tener un trabajo y puedo comprar comida y tener una casa para dormir. Y sí, creo que todas esas cosas me hacen e incluso hoy me ayudan a ver de manera diferente. Cuando el Perseverance rover de la NASA aterrizó en Marte,
La semana pasada un inmigrante latino estaba al frente. Nací y crecí en Colombia, dice Diana Trujillo. Hay mucha violencia en mi país, así que para mí mirar al cielo y mirar las estrellas era mi lugar seguro, continuó el director de vuelos de la NASA, una de las pocas latinas en el campo y aún menos para ostentar el título. Diana se crió en una familia que, como muchos otros en toda América Latina, creía que el lugar de una mujer estaba en el hogar, cuidando de su marido. La madre de Diana abandonó la escuela de medicina cuando conoció al padre de Diana. Cuando se divorciaron, Diana y su madre se quedaron sin nada. Ni siquiera teníamos comida. Hiervemos un huevo y lo cortamos por la mitad, y ese era nuestro almuerzo de ese día. Recuerdo tumbando en la hierba y mirando al cielo y pensando, algo tiene que estar allí fuera de que esto es mejor. Yo me senté en el primer asiento y yo, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? O sea, yo estoy mirando a todo el mundo y veo blanco, blanco, hombre, blanco, 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 hombre, blanco, blanco. No mujer latina. Nadie me está hablando en español. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Mis padres se estaban divorciando. Bueno, mis padres venían divorciándose hacía como 5 años, pero no el divorcio pues atrasado. Y había mucho conflicto. Mi mamá no se iba a quedar con nada. Nos separamos, me fui a vivir con mi mamá. No teníamos dinero, no teníamos que comer. Yo tuve la conversación con mamá y hablamos de que yo no me puedo quedar en Colombia porque si yo me quedo en Colombia, mi mamá, la forma en la que yo estaba proyectando lo que estaba pasando era, mi mamá no iba a tener un trabajo que la podía sostener, no iba a tener un trabajo que me iba a sostener a mí y a mí me iba a tocar hacerlo. Llegó a Estados Unidos sin conocer a nadie. Trabajó limpiando casas y en una panadería durante 3 años para pagar cursos de inglés. Sabía que ya era hora de elegir una carrera, pero no sabía muy bien qué estudiar. Sentía que no avanzaba, se iba a dar por vencida, pero una revista que se encontró en la Universidad de la Florida la impulsó a no desistir. Cuando yo vi esa revista, yo no sé, yo soy una persona muy creyente. Dios, yo creo que me la puso ahí porque me la puso ahí, no te miento, me la puso ahí un asiento de lejos de tomar la decisión que no lo iba a hacer. Teníamos que encontrarnos con el dean, el director del departamento, para decirles qué carrera queríamos. Entonces yo me senté en el primer asiento y yo, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Es una decisión la berrionda, estás invirtiendo todo lo que tienes. Yo tenía nada, iba a invertir en una educación donde tengo que pagarla, donde no tengo mucho dinero, y si escojo lo que no es, yo no me puedo devolver. Lo miro para arriba, poco de revistas, y yo no sé yo cómo veo esa vaina. Yo todavía tengo la revista. Una revista con la carátula de la revista era el planeta Tierra, el Space Shuttle y todas las mujeres que han sido astronautas. Esa revista me contestó lo que yo no podía ver en la línea, que habían otras mujeres de otros países, que hablaban otros lenguajes. Así que cuando me llamaron, ya sí, firmemos, ingeniería aeroespacial. Las relaciones con las otras niñas no fueron las mejores relaciones para mí, de pronto porque yo nunca estuve interesada, de pronto, yo estuve más interesada en la matemática y esas cosas, ¿no? Y de pronto esas son cosas que desafortunadamente les hemos enseñado a las niñas a veces que no son de niñas. Yo me hice más amigos de niños que de niñas, y es interesante porque hasta ahora de adulta, cuando me pongo a ver y hablo con mis colegas mujeres, es la misma cosa para ellas. Es, sí, yo andaba ahora con niños, y es triste porque no es que seamos distintas, no es que aprendamos diferente, nada de esas vainas. Durante su carrera fue seleccionada para ser parte del programa de la Academia de la NASA, una pasantía de verano. Siguió sus estudios en la Universidad de Maryland para desempeñarse como gerente de operaciones de la Academia en el Departamento de Educación de la NASA. En 2007 fue la única latina en alcanzar un puesto en la agencia. Cuando yo llegué, yo era la única y se siente uno medio raro, se siente uno bien raro. Pero en ese momento yo todavía estaba en una situación en la que yo no tenía trabajo con mi carrera, ¿no? Entonces era una situación en la que
o funciona o no funciona. Y yo tengo que, esto para mí tiene que ser una pasantía en la que voy a poder demostrar que yo me merezco estar aquí. Empezó en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, JPL, donde construyen la mayoría de las naves espaciales no tripuladas. Luego integró el equipo del brazo robótico de la misión Curiosity, que tenía como objetivo principal determinar si existió vida alguna vez en Marte. En 2014 pasó a ser jefa de esa misión y finalmente ocupó un cargo en Perseverance. Es una persona exigente y cuando siente que todo le está fluyendo de manera fácil es porque quizás no se está esforzando lo suficiente. Esta fue una de las razones por las que pasó de Curiosity a Perseverance. Esta cualidad la adquirió durante los 10 años que tomó clases de ballet. Yo tenía una tutora de ballet cubana. Hacíamos clases 1 a 1 solamente con ella. Sabes que el perfeccionismo de esa profesora fue tenaz. Y eso me lo hacía hacer y me lo hacía hacer otra vez hasta que me quedara perfecto. De pronto eso me enseñó a no ser mediocre, yo creo. Con la profesora de ballet, o no. ¿Está bien o no está bien? Y me acuerdo, me lo hacía hacer varias veces hasta que me doliera el pie. En la actualidad, con su organización Brooke Owens Fellowship, busca alentar a las mujeres jóvenes, especialmente de origen latino y afrodescendientes, para que se animen a seguir sus sueños en esta industria. Lo que nosotros hacemos con esa organización es encontrar a las mujeres que están en la universidad que quieren trabajar en el espacio, pero que no tienen la posibilidad, no porque no sean buenas, sino porque todavía, vamos ahora sí a hablar de la discriminación, porque la gente todavía piensa que las mujeres no son capaces, si la mujer es hispana de pronto no sabe, hace que las mujeres apliquen a la organización. Nosotros revisamos todo lo que han hecho y prácticamente lo que hacemos es que llamamos a las compañías y decimos, mira, esta persona es buenísima, tienes que contratarla. Una idea que surgió como un homenaje a Brooke Owens, una ingeniera amiga de ella y de su esposo William Pomeranz. Brooke murió de cáncer a los 30 años. En la situación en la de Brooke tampoco había muchas mujeres y Brooke fue una tenaz. Brooke terminó trabajando en la Casa Blanca manejando las finanzas de muchas organizaciones, incluyendo la NASA. Y tenía 30 años. Y tú te pones a pensar, si ella puede hacer eso, si yo puedo hacer lo que estoy haciendo, tienen que haber más de nosotras, sino que no las estamos viendo. Y si nosotros las podemos encontrar, pues nos toca a nosotros. Ahora que Mars 2020 despegó, Diana se encargará de ser la líder del programa de operaciones de examinación de superficie. Debe asegurarse de que todo lo que se necesita esté listo para cuando el centro de control de la misión empiece a ejecutar las primeras tareas de Perseverance.